El equipo número 4, conformado por Antúnez, Beristáin, Cruz, Díaz, Godínez y Santiago, presentarán por tema consiguiente arte barroco como subtema esculturas. Michelangelo Buonarroti, conocido en español como Miguel Ángel, nacido el 6 de marzo de 1475 Caprese, Michelangelo, Italia, fallecido el 18 de febrero de 1564, Roma, Italia. Fue escultor, arquitecto y pintor. La escultura La Piedad del Vaticano fue creada por Miguel Ángel en 1499 cuando él tenía 24 años. Y se le llama así ya que actualmente se encuentra en la capilla del crucifijo de la Basílica de San Pedro del Vaticano. La obra representa el momento en que la Virgen María recibe el cuerpo de Jesús y lo sostiene en sus brazos, justo antes de la llamada Lamentación sobre Cristo muerto. Esta obra está hecha a partir de un solo bloque de mármol blanco. Tiene unas dimensiones de 195 centímetros de ancho y 174 centímetros de alto. Se trata de una obra en tamaño natural, lo que hace que refuerce su carácter realista para los que la ven. Esta escultura se clasifica como un conjunto escultórico de bulto entero o redondo. Se dice que es un conjunto escultórico porque alberga más de una figura. La composición está basada en un triángulo equilátero sobre una base elíptica. Esto permite desenvolver la intención de dotar a la pieza de equilibrio y estabilidad. La composición de la Piedad está protagonizada por dos figuras, la Virgen María y Jesucristo, donde la cara de Jesucristo representa a un hombre incorporado a la naturaleza humana. Sin embargo, en ella no vemos el menor signo de dolor. En la Virgen María, la expresión de su rostro no muestra emociones. La dirección de su cabeza contornada hacia abajo nos hace pensar que María contempla y medita la escena en su corazón. La Piedad representa la devoción y lamentación de la Virgen María ante el cuerpo de su Hijo Jesucristo tras su muerte en la cruz. El mármol en La Piedad ha sido modelado de diferentes formas. Los pliegues de las telas en la parte inferior de la obra tienen mayor volumen, lo que le da más estabilidad. El tratamiento del ropaje y sus pliegues en la parte superior es comparativamente mucho más suave y pulido que la parte inferior. Esto permite que la luz resbale por la superficie creando más delicadeza. Un dato interesante es que esta obra es la única que Miguel Ángel firmó. Esto sucedió ya que se corrió un rumor que llegó a oídos de Miguel Ángel de que la obra era de un tal Gobbio de Milán. El esclavo moribundo. A pesar de su nombre, la figura representa a un prisionero y no a un esclavo. Parece que se trataba de una alegoría de la pintura. El esclavo moribundo es una escultura inacabada hecha de mármol blanco que data de 1523, que fue hecha junto a otra obra del mismo autor llamada El esclavo rebelde. Mide 229 centímetros de altura y está ubicada en el Museo del Louvre, París, Francia. El esclavo moribundo es prácticamente lo opuesto al esclavo rebelde, ya que tiene una pose suelta, llena de curvas que nos transmiten un estado de profunda relajación, al igual que su rostro, el cual refleja serenidad y calma. Las piedras sobre las cuales están parados los esclavos nos dejan ver claras diferencias. Mientras el esclavo rebelde está parado sobre una piedra con las piernas flexionadas y tensas, en una posición muy dispuesta y defensiva, el esclavo moribundo simplemente deja caer su peso sobre la piedra, con las piernas relajadas. Miguel Ángel puso especial detalle al realismo anatómico de las obras, la atención en los músculos de sus cuerpos y las poses naturales que transmiten sensaciones y emociones. Un dato curioso sobre la obra es que no hay suficiente cantidad de mármol bajo el pie derecho para poder tallarlo al completo sin que esta estatua se rompa. El David es una escultura de mármol blanco de 5.17 metros de altura y 5.572 kilos, realizada por Miguel Ángel entre 1501 y 1504 por encargo de la Ópera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia. La escultura representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia. El David es una de las obras maestras del Renacimiento según la mayoría de los historiadores y una de las esculturas más famosas del mundo. Actualmente se encuentra expuesta en la Galería
de la Academia de Florencia. El trabajo de preparación de la escultura definitiva incluyó bocetos, dibujos y modelos a pequeña escala de cera o terracota. Miguel Ángel pasó directamente de estos estudios preliminares al trabajo sobre el mármol, sin hacer un modelo de yeso a escala real como hacían otros artistas de la época. Fue esculpido mediante cincel desde distintos puntos de vista, puesto que fue diseñado para que fuese admirado desde cualquier punto de su perímetro de forma diametralmente opuesta a la manera medieval que diseñaba las esculturas para ser vistas exclusivamente desde el frente. Miguel Ángel creía que en cada bloque de mármol en el que trabajaba existía un alma, una obra latente que él trataba de recuperar. En el caso del David, las múltiples fracturas y fallas que tenía el bloque fueron encaminándose a la forma final de la escultura. El gran hueco que tenía el bloque en su flanco izquierdo origina que la escultura se apoye completamente en el pie derecho, generando un contraposto en la figura y haciendo que la parte izquierda se balancee hacia la parte derecha del cuerpo. La cabeza del David se gira hacia su izquierda, mientras que sus hombros se escoran hacia la derecha en sentido opuesto a sus caderas. Las proporciones del David no corresponden exactamente con las de la figura humana. Su cabeza, manos y torso son más grandes de lo estipulado, según las proporciones clásicas. Algunos críticos han visto en esta aparente desproporción una muestra de manierismo por remarcar los elementos fundamentales de la composición. Gian Lorenzo Bernini, nacido el 7 de diciembre de 1598, Nápoles, Italia, fallecido el 28 de noviembre de 1680, Roma, Italia. Fue escultor, arquitecto y pintor. Apolo y Dafne es una escultura exenta, obra de Gian Lorenzo Bernini. Está esculpida entre los años 1622 y 1625, encargado por el catedral Scipione Borghese. Las figuras son de tamaño natural, alcanzando el conjunto de una altura de 243 centímetros. Podemos contemplarla en la Galería Borghese de la ciudad de Roma. El escultor italiano plasmó a la perfección uno de los instantes más importantes del pasaje del mito que relata Ovidio. Escogió el momento exacto en que Apolo da alcance a Dafne y ésta comienza a convertirse en árbol. La elección de este momento permite a Bernini jugar con varios elementos y dotar expresividad, movimiento, textura y teatralidad a la obra. La obra tiene una gran característica como escultura de bulto redondo que se trata, y es que puede llegar a ser vista de diferentes puntos. Hecha de mármol blanco Carrara, Bernini lo utiliza con gran virtuosismo, apreciable en el realismo de la anatomía de los personajes, así como los detalles florales. El modelado de esta escultura provoca que la luz cree un ambiente dramático al impactar sobre ella, creando el claroscuro tan común del arte barroco. Introduce una composición abierta y dinámica, confiriéndole asimismo un carácter de cierta inestabilidad. Inspirada en la literatura mítica, la obra destaca por su teatralidad y dinamismo, rasgos propios de una época en conmoción como el periodo barroco, que ha dejado atrás la mirada clásica y equilibrada del Renacimiento. El dramatismo se hace hueco en los rostros de las figuras. La inestabilidad es una sensación muy presente en esta composición abierta, debido a las líneas curvas y paralelas de los cuerpos, pero se consigue el dinamismo y el equilibrio visual más armonioso con las líneas diagonales de movimiento. Para entrar más en contexto, según el poeta romano Ovidio, Apolo se burló de Eros. Este, en venganza, le hirió con una flecha de oro, es decir, de amor. El mismo Eros arrojó otra flecha, esta de plomo, a la diadre, ninfa de los árboles, Dafne, por lo cual ésta sintió un rechazo hacia Apolo, igual de intenso que el enamoramiento del dios del sol. Apolo persiguió a Dafne y a la ninfa. Al ver que iba a ser alcanzada, pidió ayuda a su padre, el río Ladón o Peneo, y a su madre, la diosa Gea. Cuando Apolo tocó a Dafne, la ninfa comenzó a metamorfosearse en un laurel, Dafne. El enamorado tuvo que renunciar a su deseo entre lágrimas. El enamoramiento no cejó y Apolo convirtió al laurel en su árbol. Tejió una corona con sus ramas que llevó siempre consigo. Con esta pieza, Bernini incorpora al mundo del arte un nuevo concepto escultórico
y resurge la tipología del busto realista que se había perdido en la época renacentista anterior. Le tomó alrededor de 5 meses crear el busto de Luis XIV durante su estadía en París en 1665. Después de que Bernini eligió el mármol en el que trabajaría, hizo pequeños modelos de arcilla y dibujos del rey que, desafortunadamente, hoy en día no existen. La composición piramidal del busto ha sido recreada con gran ligereza. La pieza, lejos de ser pesada, parece volátil como si flotase en el aire, gracias a los pliegues de la ropa situados en la parte inferior. Es precisamente en estos pliegues y en los bucles del pelo donde Bernini juega con los cambios de luz, recreando un efecto claroscuro típico de la estatuaría barroca. La teatralidad de la composición se ve acentuada por el dinamismo de la figura. El rey aparece en un movimiento en acto que se aleja de la estatuaría renacentista más contenida y recatada. Es necesario hacer una especial mención que merece el pañuelo anudado al cuello, donde Bernini ha cuidado cada detalle de la decoración, y la túnica que se recoge en pliegues voladizos en la parte inferior. Cuando trabajaba con el mármol, Bernini no se basaba en sus bocetos. Decía: no quiero copiarme a mí mismo, sino crear uno original. La recomposición de la figura real fue el resultado de su imaginación. Sin embargo, no faltan rasgos realistas, como la verruga junto a la nariz o los pelos de la barbilla, que se mantuvieron a pesar de la opinión del rey. Pero paradójicamente, según el propio Bernini, el retrato es en gran medida una idealización. Ahora bien, por último tenemos el David. El autor Lorenzo Bernini, cronología aproximadamente de un año, data del 1623 al 1624 con un estilo barroco en material de mármol, actualmente ubicado en la Galería de Borghese en Roma. Un pequeño paréntesis. Como dato, Miguel Ángel y Bernini escogen representar a David en momentos diferentes. Se suele emplear las obras de ambos para explicar las diferencias de escultura entre la renacentista y barroco, pues cada una de ellas representa el espíritu del estilo correspondiente. Composición dinámica. Se observan diagonales y el cuerpo está muy girado. Por un lado, podemos percibir que la marca diagonal desde su pierna izquierda retrasada subiendo por la espalda hacia la cabeza, pero también se puede observar un marcador zigzag superteante que forma parte de la pierna derecha hasta el tronco y el brazo. Dado la composición de la cara, los brazos y el cuerpo, la misma figura te conlleva a que gires para poder observar tanto los movimientos del cuerpo, la cara y los gestos, y no solo buscarte en una sola posición. Su ritmo es dinámico y con movimiento, ya que capta el instante en el que David intenta lanzar una piedra o se supone lanzaría una piedra. Viendo su cara intuimos que existe un espacio exterior en el que estaría Goliat. Como podemos ver, la luz crea unos efectos de luz y sombra que influyen en el movimiento de la obra, lo cual provoca que se reflejen los músculos de una manera diferente y con tensión. Como podemos darnos cuenta en el gesto que hicimos un pequeño acercamiento, esto es una obra muy expresiva. David se encuentra con el ceño fruncido, se muerde el labio inferior, la cara está retorcida con ferocidad. Creo que la función principal es conmover y emocionar al espectador al llegar a los sentimientos por toda la expresión y todo el esfuerzo que se ve que intenta hacer David. Más que nada el simbolismo trata de presentar la fuerza de la batalla en la iglesia que tenía contra la reforma protestante. En pocas palabras, es un símbolo de protesta, se podría decir. Sin más por agregar, gracias por tu atención.